documento de pruebas, perdí el documento. Allí nosotros tendríamos que solo hacer las pruebas hasta las funcionalidades que se tengan realizadas en ese momento. En teoría tendrías que tener todo el sistema. Quiero ver. Sí, porque la tercera iteración la entregas el 12. Y el 29 ya tienes el documento de prueba. Ya posteriormente te quedan 2 semanas para hacer la documentación del proyecto completa. Entonces siempre sería una entrega Sí, total del documento de pruebas. sí, no va a ser parcial. Ok. Dime, Andrea. Pero el tercer sprint se entrega el 12 de noviembre. Sí, 2 semanas después de la entrega del... Prácticamente en esas 2 semanas solo deberíamos estar dando como los últimos detalles y empezando a también elaborar la parte de documentación de proyectos, ¿verdad? Eso ya tendrá Sí, eso ya sería un tema bastante independiente. Ya si no lo hicieron durante todo este tiempo, ya creo que en 2 semanas es casi que imposible hacerlo. ¿Y por qué se puede hacer el tema de las pruebas o la planificación de lo que les queda? En el tema del tercer sprint es porque simplemente se puede llevar ese tema paralelamente. Tú puedes planificar las pruebas perfectamente sabiendo desde dónde parte el requerimiento. Así que creería yo que esperaría yo avanzar lo más pronto posible. En los laboratorios sí estaré viendo y evaluando asistencia, ya sea que la hagamos en el laboratorio o en la clase. Si bien el programa este es del 5%. Ingeniero, solo un detalle. Dijo que mañana iban a empezarse los laboratorios, pero hay un grupo el viernes. ¿El grupo del viernes siempre lo recibiría viernes o Sí, también el viernes. Ok, gracias. Tal cual ustedes lo han inscrito. No se preocupen por eso. Veamos, entrémonos primero en la materia que tenemos ahorita y después vamos a ir sufragando cualquier otro tipo de duda que les surja. Pero ya les adelanto que en los laboratorios vamos a estar viendo cómo podemos levantar ese documento de una forma rápida. Les sugería el tema del BDD porque precisamente de eso es lo que va ahora, el tema de las pruebas, para no perder mucho tiempo en la documentación de casos de uso, porque hay muchas personas que todavía documentan pruebas con casos de uso. Y obviamente es mucho más extensivo de lo que podría representar la otra forma, pero se les enseñará ambas. Pues, si ya no hay ningún otro inconveniente, vamos a iniciar la clase con el tema del despliegue del software. Adentrados al tema del agilismo, es bien sabido por ustedes de que esto vino a motivar más modificaciones en las estructuras dentro de los departamentos de desarrollo. En esa perspectiva, el tema o la segregación que correspondía a las unidades de operaciones y sistemas como tal era un poco engorroso al momento de hacer el despliegue de una aplicación. ¿Por qué? Porque eso tomaba demasiado tiempo, era ineficiente
habían cambios que llegaban antes que otros sin tomar ningún control sobre las dependencias de los mismos o cómo iban a impactar estos dentro de la aplicación y el versionamiento que se tenía en ese momento. Pues a partir de eso, Google fue la primera empresa que emprendió su viaje sobre una cultura de entrega continua y al término de integración continua y entrega continua. La posición que ellos crearon se llamaba SRE, que es el ingeniero de confiabilidad de sitio. ¿Quién es esta persona? Básicamente es el encargado de darle el soporte operativo funcional hacia los servidores de una manera automatizada, por así decirlo. No hay que confundir al SRE con el sysadmin. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el sysadmin tiene una profundidad de conocimiento mucho más amplia que el SRE. El SRE está para hacer una cadena de producción de software que garantice la estabilidad del versionamiento del mismo y enfatice ciertas tareas como la automatización, la verificación de estado de servidores, clusterización, temas de virtualización, ya sea por medio de Docker o por temas de VMware, Hyper-V, etcétera. Más él no se encarga del tema de la infraestructura como tal. O si hay un problema en una aplicación, él no es la persona que se va a implicar dentro de la aplicación para averiguar qué es lo que pasa. Simplemente él está para automatizar las entregas de software. Obviamente él tiene conocimientos de despliegue y todo lo demás y de desarrollo, porque obviamente para llegar a esa posición se requiere el conocimiento del mismo, además de muchos otros temas como Terraform o el Containerd, si solo vas a utilizar eso, temas de clusterización, temas de mensajería por eventos, integración de software, automatización de procesos con PowerShell o vía Bash, etcétera. Esto al integrar el tema de Jenkins con Git hace que ustedes puedan tener en diferentes ambientes una entrega controlada con la versión que se esté produciendo en ese momento y la más adecuada para que salir en producción o en cualquier otro ambiente que ustedes elijan desplegar. A esta cultura se le conoce como DevOps y el ingeniero de confiabilidad de sitio es el encargado de garantizar de que este ambiente se produzca tanto a nivel del departamento de operaciones como el de sistemas. Para las personas que no han estado en este momento en algún ambiente laboral, dichos departamentos siempre han tenido
una dificultad muy grande porque a desarrollo se le exige el mayor número de cambios posible en el menor tiempo. Y operaciones, obviamente, para mantener estable el sistema, es el que quiere menos cambios en el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque obviamente eso representa un status quo o un nivel falso de estabilidad del sistema. Aunque todos sabemos que un sistema estable, el único sistema estable que existe es el que no se utiliza. Por esa razón, Google creó esta figura del ingeniero de confiabilidad de sitio. Hay 3 libros que son gratuitos, que ustedes los pueden leer, en los cuales ellos hablan de cómo se implementa y cuál es el cambio cultural que deben tener todas las personas para poder llegar a este punto. Nosotros hablaremos propiamente del tema del despliegue acá. Les traía a colación toda esta historia por el hecho de que al entrar al tema del agilismo y Scrum, por obvias razones y por añadidura se entra al tema del CI/CD, del Continuous Integration y Continuous Delivery. ¿Qué vamos a ver acá? La definición de despliegue de software, el diagrama de despliegue, las etapas del despliegue, plan de implementación y el uso de controlador de versiones. También llamado proceso de implementación o puesta en marcha del software. Es el proceso mediante el cual el software es instalado para su uso. Requiere una serie de pasos para su realización. Estos pasos pueden acrecentarse o disminuirse dependiendo de qué tipo de tecnología se ocupe o qué tipo de aplicación quieran instalar. Obviamente, una aplicación dockerizada es muchísimo más fácil de implementar que otro tipo de instalaciones. Porque les comento para aquellos que no hayan tocado la tecnología, esto surgió a partir de la necesidad de las dependencias que tenían las aplicaciones de ciertas librerías o de ciertas configuraciones en específico del host inicial que generó ese código fuente. Se recuerdan la dichosa frase, pero es que en mi computadora sí funciona. Pues precisamente eso es a lo que íbamos a llegar, a hacer una abstracción de esa computadora o a hacer una versión virtual de esa computadora para poder desplegarla donde nosotros quisiéramos. ¿Qué es lo que hace Docker? Encierra en contenedores no solo la aplicación, sino también sus dependencias y a la vez hace de una forma portable la aplicación independientemente donde va a ser instalado. ¿Por qué? Porque al estar dockerizada la aplicación, ustedes las convierten en una aplicación portable para un servidor. Esto, a diferencia de otras configuraciones, lo único que se hace es levantar ciertos servicios que son propios del host que necesita para funcionar su aplicación y definir un volumen físico donde se va a ir guardando cada uno de los datos que se vayan generando
en la aplicación. ¿Algún comentario al respecto? ¿Alguna duda? No por el momento. Y sí, si se preguntaban si uno ocupa un puerto en especial donde esté instalado el Docker, también debe de ser el mismo puerto. ¿Por qué? Porque chocan las instalaciones. Hay puertos protegidos y hay otros que no los pueden utilizar por ciertos servicios. Si ustedes quieren operar un servicio de la máquina host que tiene Docker hacia un contenedor que ocupe el mismo servicio, deberá de tener mapeados esos puertos. Si no los tiene mapeados, no les va a funcionar. Y así un montón de reglas que deberían de seguir para el tema de despliegues en Docker. Veamos qué incluye. Crear y mantener los paquetes de software actualizados y listos para instalar. Configurar los equipos destino antes de instalar o desinstalar el paquete. Instalar o desinstalar el software en los equipos destino. Configurar los equipos destino después de la instalación o desinstalación y actualizar el software existente. Todos estos pasos son exactamente el tema que hizo que Docker hiciera o tuviera mucha más fuerza, porque esto se debe de hacer por el hecho de las dependencias. Debe de definirse un BPMN del proceso de implementación, un diagrama de despliegue, un plan de capacitación y el plan de implementación como tal. Aquí podemos ver ciertos diagramas en los cuales ustedes pueden evidenciar qué es lo que se quiere implementar. Aquí define cuál es el dispositivo a utilizar y el artefacto a utilizar por medio de qué puerto. Y el que funciona de intermediario, que es un web server. Esto básicamente es una aplicación y es web server o se utiliza como una interfaz para llegar a la base de datos. Dependiendo de la complejidad, ustedes pueden ver otro tipo de esquemas en los cuales simplemente determinan qué es lo que va a ir instalado con qué equipo. Y esto a ustedes les puede servir como una actualización también de los ítems configurables dentro de los servidores. Según nuestra definición, van a ser un anexo a los diagramas de componentes donde se provee la información de la implantación de los sistemas. Hacen una descripción de topología de sistemas, de elementos de hardware y software que se ejecutan en cada uno de ellos. ¿Se acuerdan en algún momento que les comenté y creo que a alguna compañera de ustedes me abordó para ver en qué momento podrían hacer un diagrama de arquitectura? Cuando le recordé que existe el C4 y las vistas 4+1, que son los más utilizados actualmente para el tema de la arquitectura. Ahí ustedes van a tener el diagrama de contexto,
de componentes, de contenedores y de código. Hablando del C4. Ahí es donde ustedes van a poder apreciar este tipo de diagramas. Ahí se le conoce como diagrama de contenedores, que tú determinas qué dispositivo lleva qué tipo de componente. Y para aquellos que todavía tengan la duda, sí, esos son los diagramas oficiales que se utilizan para la descripción de la arquitectura de software. Obviamente con el complemento del UML, dependiendo qué es lo que ustedes quieran dar a entender en el tema del diseño. Ventajas. Mostrar qué elementos de software se implementan mediante qué elementos de hardware. Ilustran el procedimiento en tiempo de ejecución para el hardware y proporcionan una vista de la topología del sistema de hardware. ¿Todo claro? ¿Cuáles son las desventajas? Posible falla en la modelación de un hardware, puede ser. Visualización estática de la estructura implementada y suposiciones de ciertas estructuras si no se trabaja para la organización. El último punto es cuando ustedes trabajan como un tercero y deben de hacer un diagrama de despliegue para un cliente, que dicho cliente no les ha expresado a ustedes bajo los términos de la capacidad actual que hardware se va a utilizar para poder hacer el despliegue de la aplicación. Ingeniero, y con la visualización estática de la estructura, ¿a qué se hace referencia? Vaya, dime cuáles son los diagramas de UML que representan actividad. Pues el diagrama de actividad, el diagrama de secuencia, todos esos son diagramas en los cuales tú te puedes apoyar para ver la interacción del sistema con los demás elementos que van a estar interactuando con él. Estas son estructuras estáticas por el hecho de que tú no ves ninguna acción reflejada de ida o de vuelta de un elemento a otro, sino que simplemente haces una suposición estática de los elementos, cómo van a estar entrelazados, más no cómo van a interactuar entre ellos. Por eso se refiere a estructuras estáticas. Aquí pueden ver una. Esto más que cualquier otra cosa parece una representación de un patrón de diseño más que un tema de despliegue. Pero hay un montón de usos, pues, para temas empotrados, para decirle al cliente, recuerden de que todo diagrama es para enviar un mensaje, dependiendo del público al cual se le va a mandar el mensaje, así es el uso del tipo de esquemas que se deben de utilizar. Algo totalmente distribuido, lo pueden ver acá. Servidor de aplicaciones, servidor de correo, el módem, proveedores, facturación, gerencia, área financiera, recepción, producción, despacho, almacén, sistemas, unidad comercial o recursos humanos y nómina. Como lo ven, aquí solo vemos disposiciones físicas, más no lógicas, de cómo está distribuido el sistema como tal.
más no sus interacciones entre cada uno de ellos. Algún tema en el cual ustedes puedan tener sistemas distribuidos en los cuales la representación pueda ser diferente fuera en blockchain, en los cuales ustedes ya no tienen un tipo de arquitectura de N capas, que por lo general es la de datos, la de negocio, la vista, una MVC normal, más una capa superior en la cual determinan los nodos y miembros del blockchain que van a estar corriendo esa aplicación y sobre qué red va a estar corriendo, ya sea una pública o privada, una existente o ustedes crearían una nueva, y la configuración de dicha red se deja a la implementación del software. Eso como un añadido de lo que ustedes pueden ver acá de los sistemas distribuidos. Directrices. Ha identificado el ámbito de su sistema, asegúrese de que ha considerado las limitaciones del hardware físico. ¿Qué arquitectura de distribución se está usando? ¿Tiene todos los nodos que necesita? ¿Se sabe cómo se están conectando todos entre ellos? Y si sabes qué componentes van a estar en qué nodos. Esto es siempre se debe de tomar en cuenta al momento de hacer un diagrama de despliegue, porque no saben, o más bien deben de saber a ciencia cierta qué es lo que van a desplegar en cada uno de los equipos que se van a configurar. Elementos. Ven la asociación, los nodos, el componente como tal, las interfaces, la base de datos y los paquetes. Con esos elementos ustedes van a hacer los diagramas de despliegue. Aquí tenemos un diagrama de despliegue de ADACAD, un componente de servicio de estudiantes hacia una interfase que está asociada por creería yo, con un consumo de un get al puerto 80 hacia un equipo de servidor de producción, el cual maneja este paquete que conlleva su seguridad y módulo de servicio social en esos componentes en el paquete de SISS. Aquí tienen interacción en el 443 hacia una máquina cliente de su navegador. Y obviamente la conexión a los puertos de ida y de vuelta sobre las bases de datos. Este es un modelo simple en el cual ustedes se pueden basar para ver las conexiones y las interacciones que ustedes pueden tener en un tema de despliegue. ¿Algún otro tema? ¿O duda, comentario que tengan al respecto? Si no, continuamos. Aquí podemos ver servicios web como dice el ejemplo de servidor web y base de datos en servidores diferentes.
No cambia mucho. Ya que como ven, acá no hemos distinguido cuál es la IP que corresponde a cada uno. Aquí sí. Aquí asumimos de que en el anterior esquema, de que todo esto estuviera en un mismo servidor. Acá hacemos una distribución por medio de IP que son diferentes, teniendo en cuenta, acuérdense que esta distribución siempre va a ser lógica, ¿sí? Porque si ustedes están virtualizando, van a estar ocupando un mismo host y por tanto una misma distribución física. En la cual ustedes pueden perfectamente tener IPs diferentes, aunque estén en el mismo host. ¿Qué software pueden ocupar para diagramar? Pues Lucidchart, Dia, Google Drawing, ArcGIS y Visual Paradigm. De momento, señores, de mi parte es todo. Solo quisiera solicitarle al grupo 14 quedarse, por favor. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Aquí buenas noches. Aquí es del grupo 14, por favor, me dan unos 5 minutos.